Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Después de meses de especulaciones, el pasado 4 de junio, Agapito Iglesias vendió sus acciones por 9,8 millones de euros a un grupo de empresarios aragoneses. Ellos tenían la pretensión de que entrase un capital extranjero que todavía no ha entrado en el accionariado del club. Y a día de hoy, tal como publicaba esta misma mañana Heraldo de Aragón, hay dudas de que el club pueda subsistir más allá del 1 de agosto. Para analizar todos estos temas tenemos en esta mesa ya a Alejandro Lucea, que es periodista y columnista de Heraldo de Aragón. Muchas gracias por venir a esta mesa. Contigo, Victoria. Muchas gracias. Honorio Romero, es la primera vez que le tenemos, es notario y además es un gran conocedor de la historia y del devenir del club. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por segunda vez nos acompaña también Clemente Sánchez Garnica, que también es abogado y un gran aficionado a la Real Zaragoza. Y por supuesto, como no nos acompaña nuestro compañero José Miguel Tafalla, jefe de deportes de Heraldo de Aragón. Gracias por acompañarnos. Gracias, Victoria. Ya saben que desde sus casas ustedes también pueden opinar. Lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag ZTVRealZGZ, o lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es. Vamos a empezar a repasar los hechos. Como decía, el pasado 4 de junio, después de muchas especulaciones, un grupo de empresarios compra las acciones de Agapito Iglesias con la esperanza de que un grupo inversor extranjero, que se ha especulado mucho sobre su origen, comprase o entrase con el capital mayoritario que hace falta para que el club entre en funcionamiento. Una primera valoración de este proceso de compra que francamente a mí no lo termino de entender, Alejandro. ¿Está claro? ¿Lo entendemos todos? No entiende nadie. Es la ceremonia de la confusión. El proceso puede ir un poco más lejos. Empieza ya hace unos meses. Primero aparecen los frikis. Luego aparecen los chicos de Dubái. Luego Oliver y Benji. Sí. Luego te aparecen los alemanes, con Javier Lainez. Después el jeque. Ahora los marianos. Seguidamente los mexicanos. Bueno, eso es la ceremonia de la confusión. Y yo creo que la cosa es mucho más sencilla. La cosa consiste en saber quién es capaz de afrontar un club con 130, 140 millones de deuda, una parte buena de ella en corto o medio plazo, y con un equipo que no tiene un valor deportivo, con una entidad que no tiene ningún patrimonio, y por último con una sociedad deportiva que lleva camino, en el mejor de los casos, de asentarse como un clásico de segunda división. Esto, desde un punto de vista racional y económico, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que alguien invierta dinero en algo que no tiene una capacidad de crear beneficios. Yo me río mucho cuando hablan de fondos de inversión. Los fondos de inversión quieren generar intereses.
intereses para sus accionistas, para la gente que participa en ellos. No son ONGs. Y si fuesen ONGs se dedicarían a cuidar a la Madre Teresa de Calcuta. No vendrían a cuidar a un club de fútbol. Por lo tanto, mi punto de vista es que esto no entiende nadie porque no se puede entender. Honorio tiene claro cómo es este proceso de veritas. Tengo claro que no hay nada claro. Y eso está muy claro, por repetir la terminología. No conocemos, o por lo menos yo no conozco con tecnicismos cómo se ha desarrollado la operación. Pero estoy de acuerdo con Alejandro que realmente analizando la información que nos va llegando, pues es muy difícil entenderlo, porque aparecen unos señores que compran unas acciones, no sabemos si las acciones se han comprado bajo condición suspensiva, bajo condición resolutoria, de que esas acciones se van a transmitir a un tercero, de si no se van a transmitir, no conocemos nada de la operación. Y eso es clave para analizarla desde un punto de vista técnico. Es decir, que no sabemos que en caso de que no se encuentre, pues no venga ese fondo, si las acciones se las van a quedar los que las han comprado o revierten a Capítulo Iglesias como consecuencia de una condición resolutoria que se haya estipulado en el contrato. No lo sé. Yo no conozco el contrato, pero eso es un primer elemento a estudiar. Segundo, pues resulta muy difícil que venga aquí un fondo extranjero, un fondo de fuera, para hacerse cargo de un club de una sociedad anónima donde la deuda, como muy bien decía Alejandro, asciende a 130 millones. Se necesita ahora un desembolso imperativo o imperioso, primero, con la agencia tributaria, con Hacienda de 3 y pico millones de euros, y la agencia tributaria, según las informaciones que nos da Aldo de Aragón, pues les concederá un plazo mayor o menor de acuerdo con la solvencia que vea a la persona que va a negociar, porque no es justo, por muy aficionados que seamos y por mucho que queramos a Zaragoza, que mañana pidan un aplazamiento para Zaragoza y sin ninguna garantía se lo concedan, mientras estamos viendo que cientos de empresas se van a la calle con trabajadores a la calle. Y segundo, ya hablábamos antes del coloquio, que se necesita una cifra que Alejandro cifraba entre 15 y 20 millones, 8 millones de euros para pagar a los acreedores antes del día 25 de julio, por lo que decía esta mañana también Aldo de Aragón, a través de Javier Tebas. Y en segundo lugar, la cantidad
un equipo con aspiraciones a la primera división. El Zaragoza solamente tiene viabilidad en primera división y aún en primera división resultará muy difícil y a muy largo plazo que salgamos de esta. Clemente, ¿cómo valoras este proceso de compra? Pues, aunque queramos polemizar, es difícil discrepar de Honorio y Alejandro. Creo que todos más o menos pensamos lo mismo. Yo creo que la sensación que a uno le produce todo lo que está viviendo en los últimos días es de total incertidumbre y de falta de transparencia. Hay una primera fase en la que parece que nos alegramos porque el señor Agapito Iglesias por fin pone término a su gestión nefasta durante el año 2006, que creo que fue, y inmediatamente esa alegría nos dura prácticamente un día, porque empezamos a ver acontecimientos que en un fin de semana se sucedieron de forma sucesiva, es decir, unos que entran que luego salen al mismo tiempo, un grupo de empresarios que yo a uno conozco y son gente que me consta que tienen buena voluntad, pero no se acaba de entender exactamente su presencia, no se sabe si son medios intermediarios de una operación posterior o que realmente ellos sí que apuestan por salvar al Real Zaragoza. Muchas dudas y poca transparencia. En cualquier caso, no se conocen los términos concretos de la venta y de su finalidad. Es que no sabemos cuál ha sido el papel del famoso señor Oliver, cuál es la posición en la que queda el señor Agapito Iglesias, conociendo la manera en la que enfoca los negocios, pues cualquier cosa que nos podemos esperar. No se conocen muchos puntos, entonces aquí el problema es serio, porque hemos llegado al punto que nos temíamos después de esa primera sensación de alivio. Hemos pasado a una sensación de agobio, pero claro, hemos llegado a esa situación que nos temíamos y que nunca teníamos que ver llegar, pero estamos aquí. Entonces, yo veo el futuro a corto plazo muy incierto, porque primero hay que solucionar la viabilidad económica. Ahora ya no hablamos, yo creo que es la primera vez, y tengo 56 años y sigo al Zaragoza desde los 5 años que vine de Madrid. Yo la primera vez en verano que no hablamos de traspasos, de futuro deportivo. Yo leo el Heraldo con afición
segundo, si salvamos eso, hablaremos del proyecto deportivo. Pero algo tendrán que decir los que han asumido el timón del Real Zaragoza, porque parece, y todo es parece que hay un fondo de inversión mexicano, desconocemos su solvencia, incluso han llegado a hablar de personas implicadas que no son los que dicen que son, que todo es un lío, todo es un follón, todo es, yo decía antes, yo creo que hay que explicar un poco el sentido común, hacia dónde vamos, es decir, ¿quién va a invertir en un club como el Zaragoza? Yo entendería que invirtieran en Madrid o en Barcelona, incluso en el Atlético de Madrid, y aún así, pero ¿quién va a invertir? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué estos señores han comprado las acciones del Zaragoza? ¿Para qué? Todo eso tendrán que contestarlo, y a partir de la solución económica o de la viabilidad económica tendremos que saber cuál es el proyecto deportivo, si lo tenemos. Pero yo creo que estamos en un momento crítico. Se ha encendido la luz roja absolutamente clara, y el Zaragoza en este momento está en clarísimo riesgo de desaparecer. Luego hablaremos, si queréis, de los fondos de inversión y de las fórmulas de gestión de los clubes deportivos, que eso también es muy interesante. Hablaremos de todo eso, pero no sé si José Miguel, que tiene el día a día de esa información, nos puede aclarar un poco más cómo ha sido el proceso de compra, ese capital extranjero, de dónde viene. Pues desgraciadamente, Victoria, no puedo aclarar prácticamente nada más de lo que ya estamos publicando, ¿no? Día tras día en las páginas del Alto Dragón, la información de la que disponemos, que a veces cuesta trabajo obtenerla, porque efectivamente no existe un ánimo de claridad y de transparencia en este proceso. Pues la información que vamos obteniendo, pues casi a cuentagotas, pues la vamos publicando, tratando de tener nosotros informado al lector del Heraldo, por supuesto, y por extensión, ¿no? al seguidor del Real Zaragoza. Yo creo en este sentido que los compradores del Real Zaragoza carecen, ¿no? Tienen ahí una laguna importante, no están sabiendo transmitir un mensaje claro acerca de cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su proyecto, cuál es su viabilidad, cuáles son las finalidades a las que responden realmente. Por el momento ha habido una sola rueda de prensa, una comparecencia pública en la que se pudieron hacer preguntas, pero una en un momento en el que el Real Zaragoza tiene muchas interrogantes abiertas, muchísimas, de todo orden, societarias y deportivas, y siguen estando esas interrogantes flotando en el ambiente sin que nadie que tenga palabra y autoridad para responder a esas
lo sabe, hemos intentado tener aquí a un representante de este grupo de empresarios, pero no ha sido posible porque todavía creo que está la situación todavía suficientemente verde como para que ellos mismos no sepan, a lo mejor no quieran dar una explicación. Claro, exactamente. Es que yo creo que ellos, bueno, como se dice, ¿no?, en términos coloquiales, ¿no?, creo yo, tengo la sensación de que viven un poco en el salto de mata, ¿no? Van avanzando en un proceso que casi estamos contando según sucede, según ocurre, ¿no? Estamos en un itinerario, contando las cosas en su camino, ¿no? José Miguel, yo no entiendo mucho de negocios porque soy humilde abogado de provincias y me dedico a mis pleitos, pero hombre, aplicando el sentido común, yo lo que no puedo llegar a entender bajo ningún concepto es que una operación de estas características, una operación mercantil, en definitiva, los que la promueven antes de realizar esa operación no tengan atados todos los cabos, porque yo ya he oído hablar de 4 o 5 fondos de inversión. No sé cuál será el de mañana. Cada mañana el Heraldo lo leeré con una afición. Entonces yo no sé si ellos tienen la duda que me surge y yo creo que la respuesta es negativa. Si ellos en este momento no comparecen ante los medios de comunicación para transmitir a la afición un mensaje de tranquilidad, porque no pueden, porque tienen su hoja de ruta trazada y la siguen, o porque no tienen hoja de ruta y no saben qué les va a pasar mañana. Que me preocuparía más lo segundo. Y estoy, me encanta lo que dices porque introduces un tema de debate que yo creo que es muy interesante. La figura, la presencia del nuevo accionariado del Real Zaragoza, que tampoco sabemos si lo es, porque hay una cosa resolutiva y entre 4 días ya no lo son. A mí me parece que es un tema muy interesante y yo creo que ellos no salen, no vienen, no están aquí contigo, fundamentalmente porque están superados. Y yo creo que están superados por el tema, se ha venido muy grande. Ellos pensaban que tocar barro y salir, es decir, yo aparezco, compro, vendo y si paso me queda una comisión, pues mejor, que tampoco es tan mal que la gente se gane la vida como comisionista, me parece una profesión también honrada, ¿no? Y ya de repente se encuentran en que el fondo no llega, que el fondo no viene, que no hay fondo. Vamos, porque no hay fondo. Porque a mí que no me digan que la cuestión del fondo es simplemente lo de Hacienda. Yo creo que eso es tierra balones fuera. Y no me gustaría que al final, si Zaragoza desaparece, dijesen que fue por culpa de Hacienda, porque sería absolutamente injusto e irreal, una tomadura de pelo. Y yo por eso insisto en que creo que
está muy superada por la situación. Es evidente que el dinero no lo tiene. Pues si no tuviesen tanto buscando fondos, si tuviesen dinero, afrontar una situación y el club vendría en octubre o en noviembre o en diciembre. Y más todavía, cuando estuviese en primera, que valdría más. Yo creo que no tienen capacidad para que esto rule, para que esto se engrase, para afrontar los pagos, para hacer un equipo, porque eso cuesta unos millones que yo sitúo entre 15 o 20, depende de los pagos que luego te aparezcan, que cada día aparece un pago nuevo, y también dependiendo el equipo que quieres hacer, si quieres un equipo para estar en segundo o para subir a la primera. Ha dicho mi compañero de tertulia, Honorio, que el Zaragoza solo es viable en primera. Y además a largo plazo. Por lo tanto, si quieres hacer un equipo para subir a la primera, hace falta ese dinero. Yo creo que esta gente no lo tiene. O sea, yo no los conozco, pero y entonces no sé cuál es su situación económica de ellos. He visto que ha habido empresarios que han desaparecido, que se han apiado del tren cuando el tren está ya en marcha. Esto indica algo. Es decir, no han visto muy claro. Y si hay otros que siguen adelante, pero sin aportar soluciones. ¿Qué es el fondo? ¿Mexicano? ¿Holandés? ¿Los Cardona? ¿Los no sé cómo se llaman? ¿Los no sé cuántos? Ahora es alemán, luego habrá uno de Haití, y eso hace falta que aparezca un jeque árabe y tenemos ya la completa la lista. Vamos a ir repasando un poco esas cifras. Bueno, no sé si querías apuntar algo. No, que Clemente decía que tenemos un futuro incierto. Del contexto como interpretación y de la de Alejandro y la de José Miguel, el futuro creo que desgraciadamente es muy cierto. Desgraciadamente es muy cierto. Tenemos que analizar el origen, la situación de Agapito, ha sido una gestión que no puede ser peor, ha sido un auténtico desastre. ¿Cómo salimos de ahí? Que vende las redes de Agapito. Esa es la solución. Ha vendido las acciones. No sabemos cómo, como decía antes, si con condiciones, sin condiciones, concesión al tercero, no lo sabemos. Y luego está el grupo de empresarios que por presumir la buena fe, no sé si por defecto profesional, hay que presumir la fe, pero quizás les han fallado las fuerzas. Les han fallado las fuerzas, han calculado mal, pero que está claro que después de ya varias semanas, aquí no viene nadie, aunque se le espera con mucho deseo, con el dinero suficiente para sacarnos de este atolladero. Y ese es el fondo. Y volvemos a decir lo mismo. El fondo no viene, porque es muy difícil hacerse cargo sin ningún sentimiento. Hay un amigo mío que dice, mira, para ser presidente de un equipo de fútbol hacen falta dos cosas. Una la tenemos
y la otra casi ninguno, ser multimillonario. Y aquí uno, forofo, estamos muchos, pero multimillonarios y con ganas de arriesgar ahí es complicado. Yo lo veo muy, muy, muy cierto, muy a nuestro pesar, como forofos que somos, que estamos aquí, Clemente y yo, como forofos, están José Miguel y Alejandro como profesionales de información, pero está muy mal, muy mal, muy mal. El club veo fatal, o la sociedad anónima. El origen de todo está que no se tenía que haber constituido como sociedad anónima. Ahí está el problema. La sociedad anónima tiene como finalidad el afán de lucro. Constituimos aquí los 5 que estamos en la sociedad anónima. ¿Qué queremos? Pues con la actividad y con una gestión y con una actividad normal y legal ganar dinero. Un club de fútbol no, yo quiero ser socio de Zaragoza y aporto, pero no. Entonces a ver cómo salimos de eso, que es lo que decía antes ya. Vamos a ir repasando un poco los datos que se han puesto encima de la mesa y luego volveremos al tema de las sociedades anónimas. Comentaba Alejandro que uno de los inconvenientes que dicen los empresarios aragoneses que han entrado en el accionariado del club, uno de los inconvenientes para que entre ese capital extranjero es precisamente aprobar un nuevo plan de pagos con Hacienda. Vamos a cuantificar esa deuda. Tienen que poner antes del 30 de junio 3,5 millones de euros a Hacienda cuando tienen una deuda global que se estima en 28,5 millones dentro solo para Hacienda, porque la deuda global del club se estima en 130 millones. Ese plan con Hacienda ya se ha presentado, todavía no se tiene una resolución y en teoría es lo que están esperando los empresarios para que entre ese fondo extranjero. Pero la pregunta es, esta mañana, como comentaba Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, decía que veía muy difícil tanto que se apruebe esos plazos con Hacienda como que presente el club un aval de 8 millones de euros que garantice que puede entrar en condiciones en este caso en segunda división. Él ponía la fecha, no creía que el 1 de agosto tengamos club o no. Hombre, lo lógico es que mira, esto hay algo cierto, como dice Honorio, esto tampoco es incierto, es cierto. Esto tiene fecha de caducidad, es decir, hay un plazo y el plazo, si no se cumple, pues se llega al descenso administrativo, no a la desaparición. Lo que yo entiendo que el descenso administrativo llevaría lógicamente emparejado o aparejado la liquidación del club, en lo cual se podría dar desaparición como entidad, incluido también el equipo de segunda B y todas sus sociedades intermedias, ¿no? Entonces, tiene fecha de caducidad, es evidente. Y claro, la cuestión radica que quién tiene esa capacidad para aportar ese dinero. Es evidente que nadie. Quizá Capito.
Los demás, si los nuevos accionistas tuviesen ese dinero, lo hubiesen aportado. O sea, no creo que les guste marear la perdiz, no tiene sentido. Si el fondo fuese a venir, hubiese venido. Hubiese venido ya o de otra manera. Pues estamos pasando de fondo a fondo. Y yo digo dos cosas. El 1 de agosto, desde mi punto de vista, bueno, hay aquí un arco de posibilidades. Desde que venga un fondo marciano y todos seamos ricos, desde eso hasta que el club desaparezca, hay un arco de posibilidades y todas son válidas. Yo, sin embargo, me temo mucho que en agosto lo que haremos será presentar el certificado de función del Real Zaragoza histórico, lo cual no me parece tan grave. Y si quieres luego te explicaré por qué. ¿Por qué? Porque no explícanoslo ya. Porque crees que ya no tiene... Porque prefiero que intervengan mis compañeros. Bueno, una primera valoración, esa fecha del 1 de agosto que manejaba Tebas. Estoy muy interesado en conocer su opinión, porque me aportan mucho. Esa fecha del 1 de agosto que parecía apocalíptica, ¿lo veis apocalíptico? A mí lo que me sigue alucinando, extrañando, es que gente solvente, gente con cierta credibilidad, no haya previsto todo lo que podía ocurrir. Es decir, parece que es que ahora estamos hablando ya de una fecha caducidad del 30 de junio del plan de pagos a Hacienda. Bueno, si eso se sabía en mayo y en abril. Entonces, yo no, de verdad que no entiendo el sentido de esta operación. Quizá lo entiendo porque ellos aspiraban inmediatamente a traspasar el club, sus acciones y con eso pues obtener sus beneficios, que es muy legítimo, ¿no? Pero no entiendo, a partir de ahí, como dice Alejandro, le dice Honorio, es decir, es que las fechas aquí son no de caducidad, sino de prescripción. Es decir, si el 30 de junio no pagas, hay un descenso administrativo a segunda vez, creo recordar. Eso haría inviable del club y de ahí vendría todo lo demás, porque eso haría imposible la supervivencia del mismo y por lo tanto la liquidación sería imposible. Vamos a hacer un proyecto deportivo porque sería imposible asumir todas las deudas que tiene. Pero yo sigo queriendo pensar que más que es cierto que sea incierto, es decir, que igual nosotros, como desconocemos cuáles son los entresijos de esa operación, igual estamos hablando por hablar y estamos hablando a lo mejor de más, y ellos saben perfectamente cuál es la hoja de ruta que están siguiendo. Parece que salieron muy optimistas con las negociaciones con Hacienda, que entre otras razones lo tienen que aprobar la Agencia Tributaria en Madrid, el Ministerio en definitiva, que podría
pagos, seguimos con otras interrogantes económicas. Es decir, esa es la condición sine qua non para que entre el fondo de inversión. Si permites, pero ese fondo de inversión, ¿qué solvencia tiene? Es decir, ¿cuánto va a aportar? ¿Qué idea tiene? yo quería hacer una pregunta como profesional del derecho, que hace una pregunta. Es tan importante, sí que es importante, pero es tan decisivo como causa excluyente únicamente el que se llegue a un acuerdo con la Hacienda, porque vamos a ver, quiero decir es que eso, si lograr pagar 18 millones que no se puede pagar en septiembre, consiguen que se pagar 5 cada año, ¿tú crees que el centro de Zaragoza cambiaría radicalmente? Yo creo que no. Y tampoco. Es que el tema está... Es que ahora está embargada, perdona, yo creo que está embargada la licencia federativa, ¿no? El tema está que está negociando con Hacienda los 3 millones, casi 4 millones, 3 millones y medio. Y los otros 8 no están hablando. El día que terminen de negociar con Hacienda el aplazamiento de esos 3, Hacienda la están utilizando como mero parapeto. Dice, Claro. los otros 8 y medio que van a hacer Claro. también, porque también hay que pagarlos antes del 30 de julio, 31 de julio. Y si no se paga, que es lo que decís Alejandro y Clemente, hay un descenso administrativo. Pero el descenso administrativo implica la imposibilidad del cumplimiento del convenio en el concurso de acreedores. No nos olvidemos que la sociedad está en concurso de acreedores y hay un convenio, y que como no se cumpla ese convenio, entra en liquidación, y la liquidación es la desaparición de nuestro queridísimo Zaragoza, con toda nuestra pena y todo nuestro dolor. ¿Tú cómo crees que esa fecha de 1 de agosto puede ser tan apocalíptica como decía Javier Tebas esta mañana en el periódico? Sí, con los elementos que ahora mismo tenemos encima de la mesa, el discurso de la lógica del sentido común te lleva a pensar de esa manera. Estamos más cerca de una situación de liquidación que de otra posición, que de otra situación, de otras circunstancias para la Zaragoza, desgraciadamente. Y como bien apunta Honorio, siempre ha sostenido que el Real Zaragoza solo tenía una salida, que es estar en primera división, subir a primera división. Y desde este punto de vista nunca he entendido el discurso que han empleado los ejecutivos durante todo este año. Los principales ejecutivos, sí, que la misión era mantenerse en segunda, no descender a segunda vez. Si es lo mismo, si a efectos prácticos el resultado es el mismo, no te va a servir de nada. Si en juego no está que bajes a segunda división B o permanezcas en segunda A, si esa no es la cuestión mayor y más grave de Zaragoza, es que la supervivencia del Real Zaragoza como institución pasa
necesariamente por ascender pero también porque a los primera ingresos que división. obtendría en segunda no le permitiría cumplir con los plazos, ¿no? del concurso de acreedores. En segunda no le permite sostener las obligaciones de pago que tiene delante. Como bien refería Honorio, son 3,5 que aplazó en su día. El verano pasado Jesús García Pitar más tiene que renegociar los 5 que le corresponde pagar este año a partir del mes de julio, porque están conveniados estos pagos con Hacienda. Durante 8 años hay que pagar 5 millones cada año, ¿vale? Entonces el Real Zaragoza solo puede hacer frente a todas las obligaciones las que tiene conveniadas con Hacienda, más las que se derivan del convenio del concurso de acreedores, solo lo puede hacer en primera división con recursos propios, que es lo importante, con recursos que es capaz de generar el propio Real Zaragoza. Y a largo plazo, muy largo. En largo plazo. ¿En cuánto largo plazo? Pues es que nos tenemos que volver a referir al propio convenio del concurso. A 16 años. 8 años para los acreedores ordinarios y otros 8 años a los acreedores subordinados. 16 años tiene que pasar el Zaragoza en unas circunstancias para poder acabar de liquidar todo lo que se convenió en el concurso de acreedores, sosteniéndose siempre en primera división y con un valor de los derechos de televisión que esté en unos términos semejantes a los que conocemos o hemos conocido antes de perder la primera división. Es decir, alrededor de 25 millones de euros de ingresos anualmente y con un presupuesto de gastos ajustado, no disparatado. Pero ¿y cómo se ha podido llegar a esta situación? Decía Honorio que el germen está en ese paso a sociedades deportivas, de clubes deportivos a sociedades anónimas, pero ¿cómo se ha podido generar tantas deudas con Hacienda? Dicho de manera muy breve, por mala gestión. Simplemente por mala gestión. Pero esto es un mal extendido en muchos clubes, en muchas sociedades deportivas. Yo creo que el club lo han descapitalizado. Ha habido 130 movimientos de fichajes. Ha habido una serie de operaciones deportivas que deportivamente no tienen ningún sentido. Salvo que tenga un sentido económico que yo desconozco. Por ejemplo, se especializado en comprar jugadores caros y luego cuando les venden, les vendían baratos. O sea, quiere decir que cambió toda la teoría del Real Zaragoza histórica. Cuando Paulino Chávez y demás, que Zaragoza subsistía por dos motivos. Uno, porque ajustaba gastos y otro, porque fichaba bien. Y como fichaba bien, pues cada año, cada 2 años, podían dar un pelotazo vendiendo un jugador como pasó con Villalonso, con Amarilla, en fin, con una serie de jugadores que fueron bien, como lo podía históricamente.
sido desde que llegó Agapito totalmente desastrosa, y también un poco de los finales de Solasijo. Hay que decir que no es todo Agapito, también venía la Goya de entonces. Entonces, había jugadores así carísimos, por ejemplo, Matusalén, por ejemplo, Lucien, o sea, jugadores muy malos que cuestan un montón de dinero. Ayala. Sí, Ayala, por ejemplo, Ayala. Es decir, que si tú empiezas a sacar cuentas por ahí, había una descapitalización del equipo. Ahora Zaragoza tiene mucha más deuda que antes. Con Solana tiene su deuda. O sea, si quieres, José Miguel, que los datos te los puedo dar. Yo no sé de memoria. O sea, globalmente. Pero aparte de esa mala gestión que ha podido descapitalizar los clubes, también ha habido que las instituciones les han permitido llegar a alcanzar esos niveles de deuda. Que es una sociedad privada, es una sociedad privada, o sea, pero eso no se le permite a todas las sociedades privadas llegar a una deuda total. Un señor, sí, porque son sociedades mercantiles peculiares y, claro, y especiales. Ahí está la cuestión. A ver, yo creo que el problema, y a lo mejor nos va a tocar a nosotros, desgraciadamente, pero el problema del Real Zaragoza y el menor también del Murcia y de otros equipos, pero del Real Zaragoza puede ser la gota de agua que desborda, que va a desbordar el fútbol español, el problema del fútbol español. Yo creo que el problema del Real Zaragoza no es solo del Real Zaragoza, es un problema de la mayor parte de los clubes históricos de primera división, y nos ha tocado a nosotros estar viviendo esta situación tan dramática como estamos viviendo. Y el origen, vamos, yo siempre lo he mantenido y he sido muy crítico siempre con la ley de sociedades anónimas deportivas. La ley de sociedades anónimas deportivas, en principio, en los principios de los años 80, pues tuvo quizá buenas intenciones, pero aquello ha provocado el secuestro absoluto y la dicotomía absoluta impensable en un club de fútbol, por lo tanto en un club deportivo, entre lo que es la cabeza, es decir, el dinero y los intereses, y lo que es la afición, que son lo que es la que sostiene a esos clubes de fútbol. Entonces, obviamente el Zaragoza o otros equipos de estas características medias no puede obtener el nivel de ingresos que puede obtener otros clubes grandes como el Madrid o el Barcelona, sobre todo cuando no participas sistemáticamente en competiciones europeas o cuando haces una gestión horrorosa. Pero ese es el origen del problema. La ley de sociedades anónimas deportivas ha secuestrado a los clubes deportivos y los ha ido alejando. Los ha privatizado. Y los ha privatizado y los ha alejado a la afición de lo que es la gestión del club.
del Zaragoza que luego hacía lo que podía, ¿no? Y yo creo que la última gran etapa del Zaragoza fue con la Recopa del 95. A partir de ahí el Zaragoza ha sufrido un deterioro constante hasta ahora. Yo creo que, como bien decía, el problema no es solamente Agapito. Agapito ha continuado una gestión que tampoco se puede decir que sea culpa de los de aquí, que también, sino que ha vivido una situación de todo el fútbol español y que pasa que Zaragoza se ha agudizado porque el señor Agapito Iglesias ha conseguido hacerlo todo mal, que mira que es difícil, pues lo ha hecho todo mal. Y entonces eso ha provocado un deterioro que ha acabado aquí, y a lo mejor el Zaragoza es el primer club histórico que desaparece. Y eso es un problema para la liga profesional. Yo no sé si el señor Tebas se alegrará o no se alegrará. Yo espero que no. A mí las declaraciones de esta mañana me han preocupado soberanamente. Por una parte le entiendo, es decir, aquí no va a haber distingos. Me gustaría saber si en estas situaciones estuviera el Sevilla o estuviera el Valencia, si actuaría de la misma manera. Pero somos el Real Zaragoza y aquí no se mueve nadie, porque las instituciones también son responsables a lo largo de los años. Yo no digo este ni el anterior, a lo largo de los años, pero no las autonómicas locales, sino también las estatales, de haber consentido esta situación que nos ha llevado aquí. Aquí somos todos corresponsables, menos la afición, que ha sido la pagana. Pero en cualquier caso, por ejemplo, Tebas decía que iban a cambiar muchas cosas, que se habría esa posibilidad. ¿Qué va a cambiar? La cuestión es eso, si se sabe que el mal, el germen de este problema era las sociedades deportivas, ¿va a haber algún cambio? O sea, Vamos a ver, preparando si algún me cambio permitís, perdona, Honorio, yo con esto acabo y me callo. Yo creo que estamos asistiendo en los últimos tiempos a la irrupción en España de los llamados fondos de inversión. Creo que en el último ejercicio ha habido una inversión de unos 100 millones de euros de llamados fondos de inversión. A lo mejor este sistema es un modo distinto de gestionar los clubes deportivos profesionales y fundamentalmente los clubes de fútbol, que son los más importantes desde el punto de vista económico. A lo mejor este es un nuevo sistema. Sabéis que hay una gran disputa en este momento entre los organismos oficiales del fútbol, UEFA, FIFA y Federación Española, que se oponen radicalmente. Inglaterra los ha prohibido, y sin embargo de la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes e incluso el propio gobierno apoyan esta manera de participar
incluso en la futura ley del deporte parece que el gobierno ha anunciado a través de una pregunta parlamentaria que hubo hace unos días de Izquierda Unida, que contestó un miembro del gobierno, parece que quieren regular los fondos de inversión, lo cual está bien. Lo que pasa es que en este momento estamos en una especie No hay tiempo de nada. de laguna legal que regule todo esto. El Valencia ha hecho un... Pero mira, en esencia el fútbol es un espectáculo. Claro. Y ese espectáculo a nivel global genera muchísimos más gastos que ingresos. Muchos más. Y no hay ningún espectáculo, no hay ninguna actividad humana que generando más gastos que ingresos subsista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay clubes como el Madrid, el Barcelona, el Bilbao, algunos con una política más acertada o con unos recursos mucho mayores, entre ellos los de la distribución de derechos de televisión, que en Inglaterra o Alemania está de 1 a 3 y aquí está de 1 a 20, entre los de primera. Entonces, eso implica que algunos equipos son viables y otros no son viables de ninguna manera. Y el Zaragoza, aun estando ahora mismo en primera, lo tendríamos fatal. Pero los derechos de televisión, las cuotas de los abonados y demás, pues irían disimulando. En segunda no es viable y yo creo que no va a venir ningún fondo con el capital suficiente como para sacar esto adelante, porque es una inversión a muy largo plazo y los titulares de un fondo de inversión que es rentabilidad ya. Aquí van a invertir en un fondo donde te enteres que tu aportación se ha invertido en un equipo que no genera más que pérdidas, que debe 100 y pico millones y que no vas a recibir ningún beneficio. O bien piensan que quizás es también mi ignorancia en ese tema, que controlan el mercado de futbolistas comprando, vendiendo y todo eso y así sacan esto adelante, pero de otra manera es imposible. José Miguel, A mí, ¿están haciendo algo para cambiar el sistema, me para mejorarlo? van a disculpar mis ilustres compañeros contertulios hoy. Uno es ilustre notario de la ciudad y claramente destacado Me estás asustando. abogado. Pero yo creo joder, que la ley de sociedades anónimas deportivas es evidente que no ha cumplido con sus objetivos, con sus pretensiones, con las finalidades por las cuales salió adelante y por las cuales se produjo la conversión. El objetivo del gobierno en aquel momento, del legislador, era hacer responsables a los mandatarios de las deudas que se iban generando en el club, porque ya no había dado
o por voluntad o porque hiciera las cosas muy bien. No, se convirtió en sociedad anónima deportiva porque había hecho las cosas muy mal y ya tenía una deuda inasumible. En aquel entonces, a principios de los 90, a finales de los 80, cuando se produjo este debate, un debate parecido al que estamos ahora, pues el gobierno decidió aplicar un plan de saneamiento para el fútbol español. Y Zaragoza se presentó, aunque José Ángel Zalba lo niega, pues con una deuda que todavía se calibraba, se medía en pesetas, pero bastante considerable. Ahora ha pasado algo parecido. No muy distinto. Lo que ocurre es que efectivamente la ley de sociedades anónimas deportivas no ha servido para los fines para los que nació. Y en este sentido ha sido un fracaso, pero no es el origen, no es el origen de los males que padece el fútbol español. Los males del fútbol español está más, como decía Honorio, en el flaco y mal reparto de los derechos de televisión, porque se los traban principalmente el Barcelona y el Real Madrid. Está en el problema de la negociación, por ejemplo, del paquete de esos derechos a nivel individual de los clubes o por grupos, el G6, el G12, el G28, y en los que Real Madrid y Barcelona siempre tienen la voz cantante. Por ahí pasa uno de los serios problemas del fútbol, y el otro es evidentemente la mala gestión. Anteriormente es verdad que cuando había mala gestión se iba a las urnas, se votaba y se cambiaba el presidente, pero la sucesión de presidentes no mejoró las cosas. Esa sucesión de presidentes llevó también a un momento de colapso en la Liga Española. Prácticamente en términos similares a los que vamos a ver, creo yo, si no cambian mucho las cosas en los próximos años. José Miguel, es que la ley de sociedades anónimas no determina que son responsables los directivos. La responsabilidad es de la propia sociedad, con lo cual si un señor constituye una sociedad anónima, la sociedad anónima deportiva, y aporta 2, 3, 5, 10, 15, 20 millones, responde con eso. Otra cosa es que vaya mañana con una mala gestión dolosa, eso Clemente podrá abordar, o bien que tenga que avalar, pero era muy fácil con los clubes de fútbol. Es la única forma de evitar la privatización y, como decía Clemente muy bien, el secuestro a la afición. Todos los forofos, todos los socios votamos al presidente. Y señores, ustedes tienen este calendario tan duro que nos está imponiendo ahora la Federación,
una responsabilidad. Ustedes, señores, si salen con una deuda superior al tanto por ciento de X, responden personalmente. Es fácil, es decir, que fórmulas para limitar la insensatez de los directivos las hay, pero hace falta plasmarlas Pero en la ley. ahí está el problema, porque precisamente Pero ahora no está así. pero está el déficit de las leyes sociales anónimas deportivas, porque ha permitido, independientemente de los derechos de televisión, independientemente del mal reparto, de que al final los grandes se han puesto de acuerdo en perjuicio de los pequeños, y como aquí nunca protestamos ni nunca decimos nada, a pesar de que somos la quinta ciudad de España, que a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que es dramático que una ciudad como Zaragoza esté a nivel futbolístico, con lo que eso supone, porque en definitiva el fútbol, nos guste o no, es un estado de ánimo de la gente, ¿no? Y aquí nos han conseguido quitarles el estado de ánimo. Pero yo creo que precisamente la falta de responsabilidad de los que han gestionado los clubes deportivos, eso es una de las causas. Porque claro, ahora desaparece Zaragoza, ¿quién es responsable de esto? Es decir, alguien puede dirigirse, alguien puede, pues a lo mejor, Vamos, a través de una gestión dolorosa, como muy bien dice, o a través de una fórmula, es decir, ¿dónde está el problema? Claro, ahí es decir, los fondos de inversión, es decir, pero ¿quién va a invertir en el Zaragoza? Como nueva forma de gestión, como nueva forma de gestión, que a lo mejor es a lo que tendremos que ir, nuevas formas de gestión, pero ¿cómo se consigue? Es decir, claro, porque al fin y al cabo, alrededor del fútbol, aparte de haber un sentimiento, que es lo que nos mueve a todos los que actuamos de buena fe, hay unos intereses económicos. Y antes decía Norio muy bien, oiga, es que el fútbol, el aficionado no va a fútbol, o un club de fútbol no está para ganar dinero, está para gestionar bien los fondos públicos o los fondos del club, y para conseguir resultados deportivos. En la medida en que vayas consiguiendo resultados deportivos, vas consiguiendo buenos resultados económicos. Pero en estos momentos, cuando a las administraciones públicas y a los ayuntamientos en particular se les está imponiendo de una forma muy razonable un control en virtud de la ley orgánica del 2012, de lo que se llama sostenibilidad económica, porque no se ha aplicado, es que no se ha reformado la ley de sociedades anónimas, porque no se ha previsto por parte del gobierno el control, es que no ha habido control, independientemente. igual que se modificó, probablemente, perdóname, igual que se modificó la ley concursal
especial para los clubes de fútbol. Zaragoza fue el último que pudo acogerse a los términos en los que estaba redactada en su origen la ley concursal y se modificó posteriormente para que tuvieran rango de ley los reglamentos. Estamos hablando de un plano administrativo de la Federación Española de Fútbol. Se podría haber hecho algo parecido, entiendo yo, con el asunto de la responsabilidad de los gestores, de los consejos de administración, de los directores generales, de los presidentes, por supuesto. Pero eso no se ha hecho, entre otras cosas porque tenemos una competición que es dispar en su normativa, porque tenemos compitiendo en la misma liga sociedades distintas, figuras jurídicas distintas, tenemos clubes. ¿Cuál es su responsabilidad? Ninguna, porque están bien gestionados, porque no tenían deuda en el año 90, y las sociedades anónimas deportivas, que sí van a tener responsabilidad porque lo dice la ley de sociedades anónimas. Eso el gobierno tendría que haber actuado ahí. Mucho antes. Hay lo que se llama una figura jurídica que es el deber, la obligación conservando, es decir, la administración es responsable no por no hacer, sino por dejar de hacer lo que tiene que hacer. Pues aquí ocurre un poco también eso, que a veces aquí todo el mundo se calla y dice, bueno, Agapito es el culpable, o Messi es el responsable, pero ¿quién ha permitido que la situación llegue aquí, además de la mala gestión? Claro, luego va a decir, aquí es que hay que recordar los derechos de televisión que se han llevado en Zaragoza. Son públicos. Segundo, hay que recordar las ayudas que ha recibido de las administraciones públicas y que en vez de controlar le han estado dando millones y millones y los avales. El gobierno de Aragón está pagando todavía avales que le 8 millones de euros. 8 millones. Entonces, yo creo que la figura, no sé, hay que Einstein, a mí que me gusta mucho la física, decía que es más importante la imaginación que el saber. Ahora hay que romperse los cascos porque el destino, yo creo que está marcado. El destino está marcado. Yo creo que más que incierto es cierto. Pero en fin, ojalá me equivoque. Yo creo que hay que romperse los cascos a ver en qué medida hay que adaptar una figura jurídica nueva. Y la figura ha sido siempre el club de fútbol. Y el club de fútbol, pues para que los gestores no pierdan la cabeza, pues que tengan que presentar unos avales durante el mandato y segundo, un control por parte de la administración. Y ustedes no pueden gastar más de tanto. Y si gastan, responsables ustedes. No, y luego hay otra cosa además, es decir, hay que recordar que cuando se compró la ciudad deportiva, un poco el objetivo, por mucho que se vendiera la cantera, era el patrimonio.
esta hipoteca. Me da tiempo a pedir una última reflexión a la mesa y lo que decía antes Alejandro. Según decía esta mañana en el Heraldo Javier Tebas, si el club presenta sus avales, llega a sus acuerdos con Hacienda, tendría que gestionar una plantilla con un máximo de 3 millones de euros, que es menos de la mitad de lo que ha tenido este año. En primer lugar, con ese dinero sería posible un proyecto deportivo que a medio o largo plazo permitiría volver a primera división, o habría que pensar en un proyecto de refundación. Mira, o de formar un nuevo club, Alejandro. El Eibar, con el presupuesto más pequeño de segunda, ha sido campeón y está en primera. Es decir, es posible. Hay que hacerlo muy Es bien. histórico, ¿no? También, casi. Bueno, casi que histórico. Hay que hacerlo muy bien. La segunda está todo el mundo arruinado. Está descapitalizada. Los equipos no son buenos. Y eso que han bajado equipos importantes, Osasuna, Betis. Bien. Pero quiero decir que es posible. El Eibar lo ha demostrado. Lo que ocurre es que yo dudo mucho de la capacidad del Zaragoza de hacer esto. Porque para eso hace falta una afición unida, como tenía el Eibar. Un trabajo de muchos años. Un entrenador que venía con el equipo trabajando. Es decir, hay una serie de fundamentos deportivos, sentimentales, incluso estructurales, que aquí no existen. Por tanto, es muy complicado. O sea, cuando yo digo que estoy de acuerdo con lo que dice Honorio, y bueno, mucho más, y tanto con lo vuestro, pero no dice una cosa, que el destino está marcado. Y yo me gusta la frase, y estoy contigo de acuerdo, que el destino está marcado. Y me sorprendería mucho si el Zaragoza sale este año en la segunda división. Me sorprendería mucho. Ojalá salga y ojalá sea yo el confundido. Pero yo decía que no lo veo que sea muy grave, en un sentido, que con una visión un poco más largoplacista, ¿no? Y esta ciudad tiene potencia para tener más brillantes que después un equipo de primera división. Entonces yo lo que planteo que es mejor. Estos fondos extrañísimos que no saben de dónde vienen ni a dónde van ni a dónde quieren, que yo no entiendo por qué invierten muchos millones en teoría, luego no aparecen. ¿Para comprar qué compran? Compran deuda, historia y nostalgia. No compran nada más. No compran ni plantilla, ni equipo, ni patrimonio, ¿no? ¿Qué es mejor? Prolongar la agonía y que esto que nos planteamos pase dentro de 5 meses, dentro de un año, o que bueno, o si por lo que sea, si por lo que sea, ojalá no, si por lo que sea el club desaparece. Yo creo que esta ciudad tiene capacidad para crear un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo que ilusione a la gente y empezar. Y yo pienso que es mucho más fácil empezar con 0 pesetas de deuda que empezar con 140 millones. Y que es mucho más fácil conseguir capital y crear un proyecto que funcione desde abajo, con
tiempo, con paciencia, que agonizar con este Real Zaragoza, bueno, que yo estoy viendo que a mí los números no me salen. Y coincido en fin, con muchos de vosotros que creo que no es que seamos pesimistas, somos realistas. ¿Sabes tú que un realista, un pesimista es un realista bien informado, ¿no? Yo creo que somos realistas, la situación está muy mal. Pero vamos, cuando yo digo que tampoco hay que preocuparse en exceso, porque en la vida casi siempre hay soluciones, y yo creo que esto de la solución y que si no existe el próximo año, pues a lo mejor dentro de 4 o 5, habrá un equipo de esta ciudad de primera división. Sin duda alguna. Creo que a Clemente no le hace ninguna gracia pensar en eso. A mí me parece muy penoso que una ciudad como Zaragoza pierda un equipo histórico como el Real Zaragoza, y eso le tendría que preocupar también a España entera, ¿no? Es decir, que el Real Zaragoza no es cualquier equipo. Pero yo creo que contestando a tu pregunta, en el hipotético supuesto de que no sea cierto, sino que haya una incertidumbre y se resuelva y al final venga un fondo de inversión y venga Mr. Marshall y nos resuelva el problema económico, pero hasta el límite, de tal manera que solo tengamos 3 millones, yo ahí estoy de acuerdo con Alejandro, es decir, que creo que sería para hoy y hambre para mañana. Es decir, el problema mucho más estructural que temporal, y eso no se soluciona en 15 días. Entonces, que se pueda hacer un equipo, pues sí, coges el Zaragoza B y lo haces, ¿no? Y el problema es que la afición está desencantada, que la afición está desorientada, que no hay una unidad de criterio, y el Zaragoza no puede deambular por segunda división como ha hecho este año increíblemente. Pero es que aquí hay dos cuestiones. Cuando hablaba Alejandro de la liquidación, que no es mala, yo he oído en muchos debates que a lo mejor el objetivo de la señora Agapito Iglesias era precisamente llegar a este punto. Yo he oído eso muchas veces, también he oído y se ha dicho en esta mesa que bueno, lo ha dicho José Miguel antes, que a lo mejor el objetivo este año, yo no sé con qué intereses, era que el Zaragoza no subiera a primera división, porque este año era fácil subir a primera división, así con poco que hubieran hecho se hubiera podido subir perfectamente. Entonces es que hay cosas que no se entienden, pero yo creo que a lo mejor es lo bueno empezar de cero y empezar un proyecto ilusionante, y dentro de un tiempo, pues si los que ya tenemos una edad podemos verlo, pues si el campo nos ha caído todavía, yo creo
sería muy triste, muy trágico. Yo no sé si la gente de Zaragoza eso lo podría llegar a entender. Y ya desapareció el baloncesto de Zaragoza. ¿No? Sí, bueno, pues pero luego se recuperó también con mucha fortuna y daba muchas alegrías. Tardó En Málaga desapareció, en Almería desapareció. O sea que hay casos. Hay casos. pero Oviedo. Yo no digo que sea bueno que desaparezca, no sé si... No, sí, te he entendido perfectamente. No, que es inevitable. Clemente dice que la afición está desencantada. Yo creo que estamos resignados. Resignados a un destino fatal, a este destino que ha dibujado tan bien Alejandro. Yo lo veo inevitable, porque dice Victoria, sí, parece que están poniendo a Hacienda como que pagando Hacienda ya está solucionado. Es decir, si negociamos con Hacienda y Hacienda nos concede y los otros 8 millones, si esos son 3,9, aunque sean 28, es decir, aplazamos 3,5 millones y los otros 8 y pico, y el proyecto del año que viene. Sí, lo que comentaba, poder tener Eso una plantilla con tan poco dinero, formar una buena plantilla. Es imposible. Yo de verdad que en la vida nos guiamos por la razón y los sentimientos. Los sentimientos te mantienen la ilusión, o hacen que mantengas la ilusión, pero cuando empiezas a reflexionar con números que son muy fríos, no te sale nada. No sale nada. Con números y sentido común, el destino es el que nos ha dibujado Alejandro. La liquidación de la sociedad. Eso es bueno, eso es un desastre. Eso causa una pena profunda en todos que somos aficionados a Zaragoza desde siempre, y que causa una pena profunda en la ciudad. Y en cierta medida todos nos tenemos que sentir un poco avergonzados. No sé por qué. La verdad, nunca hemos tenido responsabilidades ahí, pero es una vergüenza para la ciudad que tengamos. Lo que pasa es que hay que entender que ni las administraciones públicas ni las entidades de crédito pueden ahora salir en ayuda de un equipo de fútbol, porque hay necesidades imperiosas de mayor importancia, paro, desahucios, todo. Entonces, pero que la sociedad resignada estamos del todo, perdón, la afición, y condenados ya al destino que ojalá este mensaje que estamos fabricando aquí entre todos esta tarde sea el mayor error de las tertulias que son sería: yo os invito a comer a los 4 si no desaparece, si hay viabilidad, de verdad. No, porque vamos. José Miguel, ¿cómo lo ves? Yo, ¿Es viable un club, aunque se cumplan todos los plazos, con esa plantilla que comentábamos, con ese proyecto
sola porque es fruto del proceso de generación. Como yo siempre he sido contrario a ese proceso de generación y a la liquidación, que hay algunos que la han sostenido como tesis, antes incluso de aprobarse el concurso y de solicitar el concurso voluntario de acreedores, tesis que nosotros siempre hemos sostenido, que antes que ir a una liquidación que había que ir a concurso. Hubo muchas resistencias en su momento a esto, pero bueno, no me voy a retrotraer tanto. Yo digo que la liquidación no es solución, la liquidación es la fase final de un desastre completo, y que mientras hay vida hay esperanza. Entonces yo creo que la solución, si existe, pasa por hacer frente a estos 8 millones de euros y hacer las cosas muy bien en un plano deportivo, para lo cual la fórmula no tiene por qué entrar mucho dinero, y está demostrado con el Eibar y está demostrado con otros muchos equipos. Zaragoza, si consigue salvar el match ball que tiene ahora en este verano a partir del 30 de junio, y es capaz de poner en marcha un equipo, aunque sea el equipo de Emilio Larraz, de Emilio Larraz, no digo el de Víctor Muñoz, que se está intentando agarrar al contrato, digo Emilio Larraz. Si el Zaragoza es capaz de subir a primera división este año, aún tendrá alguna opción, de poder pues manejar todo este problema. Y yo prefiero un Zaragoza en primera división y con capacidad de hacer frente a los pagos que le corresponden y a las obligaciones de los convenios, el del concurso y de Hacienda, que a una liquidación y partir de la nada, que no sé a dónde nos llevará eso. Pero eso, José Miguel, lo preferimos todos. Sí, es Clemente, Victoria, todos lo preferimos. Es evidente. Ojalá tenga razón. Ojalá sea así. Yo me voy a permitir que me quede con este mensaje optimista. Ojalá pueda hacer frente, sea con capital extranjero, sea donde sea, hacer frente a los pagos que tiene que hacer frente el Real Zaragoza, que subsista y que lo volvamos a ver en primera división. No tenemos tiempo para más. Como me consta que alguno a lo mejor ha cogido la tertulia empezada porque hemos competido con el partido de España, pues que sepan que mañana la redifundimos a las 10 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y ahora les dejamos con una magnífica película de Billy Wilder. La semana que viene terminaremos nuestra temporada de aragoneses con